El Dios de la Biblia es alérgico a los caballos. Jean-Louis Scott dice que el Dios de la Biblia es alérgico a los caballos. ¿Qué quiere decir este teólogo con ello? Él nos comenta que en Éxodo 14 se esboza un relato en donde los carros, jinetes y caballos del faraón son ahogados por el mar de los juncos gracias a la acción de Yahvé. El caballo es un símbolo importantísimo, pues era empleado por los grandes señores de la tierra para expandir su poderío gracias a la violencia de las armas. La expropiación de las tierras, la extracción de recursos a través de los impuestos y la utilización de mano de obra servil para monstruosos proyectos urbanos solo eran posibles por la acción de una titánica maquinaria de guerra, cuyo símbolo por excelencia era el caballo. Nos dice Ska, abro comillas, el Dios de la Biblia, sin embargo, es alérgico al caballo y prefiere al asno, un animal más común y a buen seguro menos costoso. En Oseas capítulo 1 verso 7 se nos dice que Judá será salvada por Yahvé, no por jinetes y caballos. En Zacarías capítulo 9 verso 10 se nos comunica que el día en que el Señor implante su justicia va a destrozar las herramientas de guerra y va a reinar la paz. El Dios de Israel ve con suma sospecha el uso de artefactos para destruir la condición humana. El caos y la muerte sobrevienen por la avaricia de los hombres. En cambio, el Mesías, quien ha de traer la plenitud de los tiempos, entró humildemente en Jerusalén, montado sobre una cría de asna, un animal empleado por las gentes humildes y sencillas para trabajar. Esta es la burla de Dios al sistema extractivista del mundo. El hombre crea para acaparar y acumular. Dios por su parte se manifiesta en lo pequeño y olvidado, lejos de las glorias militares y de las grandes conquistas. Para la época de Amosis I, quien fundó la dinastía XVIII del Imperio Nuevo de Egipto, tras derrocar a los Hicsos en el año 1575 a.C., Egipto se empezaba a consolidar como una enorme potencia militar en la región. Sin embargo, nos comenta Manfred, abro comillas, el verdadero fundador de esta nueva potencia militar egipcia fue Tutmosis III, quien regentó entre el año 1525 y el 1491 a.C., que dirigió 17 expediciones a Asia y conquistó Siria, Palestina, Libia y Nubia. Tenía a su disposición grandes fuerzas compuestas por infantería armada con arcos, flechas y lanzas, y caballería equipada con carros. Además de sus tropas terrestres, Tutmosis también poseía una flota de guerra que incluía tanto galeras de remo como barcos de vela. Los egipcios impusieron grandes cargas fiscales a reinos vasallos en Canaán y sus avances militares les permitieron recolectar mano de obra esclava que debía dividir su actividad entre trabajos agrícolas y construcciones cívicas y religiosas. En el antiguo Próximo Oriente, los recursos económicos estaban destinados a la construcción de obras públicas, a alimentar la maquinaria de guerra y al mantenimiento de los privilegios de la élite política y religiosa. Para mantener la marcha de la estructura social era necesaria la edificación de sistemas de irrigación y drenaje, canales, diques, caminos y murallas, así como de monumentos dedicados a exhibir poder y prestigio, entre los cuales se podrían contar palacios, tumbas y templos. Unido a esto, las clases que ostentaban el poder necesitaban extraer todos los recursos necesarios de su mano de obra para sostener los lujos de la corte, las ganancias de la casta sacerdotal y las ambiciones expansionistas de los reyes. Dicen Michael Hurza y Juan Carlos Morena, abro comillas, las construcciones a gran escala requirieron con diferencia la mayor aportación de recursos, debido a la ubicuidad y el bajo costo de los principales materiales de construcción, ladrillos de barro, carrizo, betún,
El principal recurso consumido por estas obras públicas fue la mano de obra. Los grandes imperios agrícolas como el antiguo Egipto dependían de dos cosas: el trabajo esclavo y la extracción de recursos a través de impuestos, tarifas y diezmos. Para poder adquirir nuevas tierras, así como príncipes, vasallos y serviles al faraón, y también mano de obra, se hacía requerido nutrir ejércitos conquistadores y premiar a los líderes de estos con una porción dentro de la participación de toda la riqueza producida en sociedad. El Estado egipcio era omnipotente dentro de sus propios límites y su soberanía sobre la tierra de la cual era dueño era indiscutible. El faraón era Dios mismo entre todos los hombres. Era un estado altamente centralizado. En un imperio agrícola de estas gigantescas dimensiones, la parte de arriba de la pirámide social dictaba cómo deberían ser distribuidas las tierras, qué debería ser cultivado y cuándo sus habitantes tendrían que prestar su mano de obra para la construcción de obras públicas. Nos comenta Walter Meyer, abro comillas, durante el período del Imperio Antiguo de Egipto, es decir, entre el 2695 y el 2160 a.C., echó raíces una clase sacerdotal profesional y los faraones otorgaron grandes concesiones de tierras cultivables a perpetuidad a los templos. Tanto los sacerdotes como otras personas que poseían estas propiedades del templo estaban exentos de las obligaciones fiscales que la corona imponía a otros propietarios de tierras. Esta riqueza de los sacerdotes fue exacerbada y se acrecentó durante el Imperio Nuevo. Vemos entonces cómo la religión era instrumentalizada para acrecentar el lujo y la suntuosidad de una clase social en detrimento de otra. Es decir, prevalecía la muerte sobre la vida, y el caballo, claramente como un artefacto militar, garantizaba el orden público y el sostenimiento del régimen de la propiedad privada. Volvamos a la figura del caballo. Es interesante el recuento brindado por Ska, para quien este animal, dentro del simbolismo bíblico, representa las ansias del hombre por la ostentación, el poder, la acumulación y el lujo. Nos comenta este teólogo, abro comillas, Absalón, el hijo rebelde de David, se había procurado un carro y caballos para manifestar sus ambiciones, como se nos comenta en 2 Samuel 15:1. Sin embargo, no tuvo mucha suerte en sus empresas, puesto que murió en la batalla que le oponía al ejército de su padre. Otro hijo de David, Adonías, eligió también esta vía, cuando pensó que había llegado el momento de suceder a su padre, que ya estaba metido en años, tal y como se nos comenta en 1 Reyes 1:5. Su suerte no fue mucho más afortunada que la de Absalón. El sucesor de David fue Salomón y no Adonías, que no perdió solo el trono sino también la vida. Salomón, por su parte, entró de manera triunfal en la ciudad de Jerusalén, pero no en un carro tirado por caballos, sino sobre la mula de David, como se nos comenta en 1 Reyes 1:38. Esta mula, que para nosotros representa algo completamente distinto a la gloria real, es en la Biblia el símbolo de una realeza pacífica, y por eso Jesús, el Mesías prometido, entraría a Jerusalén no montado sobre un caballo, no como un gran jinete o un héroe militar, sino como un rey pacífico. Si te ha gustado el video, suscríbete, nos veremos en una próxima ocasión.